12:28, el concejal Eduardo Tognoli del Frente para la Victoria. ¿Cómo le va a Botalo? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a Botalo? Buen día a la audiencia. Buen mediodía. Bueno, Eduardo, ¿cómo ve el tema de los fondos para el conurbano, los reclamos de las provincias, de las ciudades, el reclamo de la intendenta? ¿Cómo le damos marco a toda esta situación desde su óptica, Eduardo? Pues la verdad que nuestro sector político se quedó ayer anonadado por la tibieza del reclamo de la intendenta, fundamentalmente porque evitó, por lo menos lo que vimos a través del mecanismo que utilizó, que es un mecanismo válido hoy, que es, por ejemplo, Twitter, para hacer una referencia muy elíptica a la discusión que se está dando nacionalmente sobre algo que sucedió en el día de ayer y que es contundente. Mauricio Macri, el gobierno nacional, ha decidido duplicar y aún más la coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es su base de sustentación, de alguna manera, el lugar de donde salió y donde fue jefe de gobierno hasta hace muy poco, por decreto de necesidad y urgencia, algo que es a todas luces escandaloso. Y a nosotros nos sorprendió que la intendenta, que fue intendenta durante 4 años y que durante muchísimo tiempo, e incluso hasta después de retirado el gobierno anterior del Frente para la Victoria a nivel nacional, dijo, concretamente lo dijo el día anterior a que nos reunamos los concejales nuevos de la ciudad de Rosario con ella, que había sentido que durante el último año Rosario había sido discriminada por el gobierno central y ahora, extrañamente, no dice absolutamente nada de eso, que es un vuelco tremendo de recursos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en paralelo a que se desmonta toda una estructura que de alguna manera es una estructura de compensación a través de políticas sociales, previsionales, etcétera, que de alguna manera venía a compensar, valga la redundancia, la injusticia de un sistema de coparticipación que no se puede asignar a un gobierno en particular, sino que viene desde el 94 al menos hasta la fecha. Se intentaba compensar a través de toda esta otra política, laborales a través de los repros, social a través de la asignación, a través del progresar, previsionales a través del ANSES, etcétera, etcétera. Hoy se está desmontando parte de esa estructura de compensaciones sociales y a su vez se toma esta decisión a través de un DNU de duplicar el monto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la intendenta en realidad hace un planteo elíptico, críptico, sin ir al fondo de la cuestión y decir que esto es un mamarracho lo que se ha hecho por decreto, darle el doble de fondo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay que plantarse con respecto a esto. La oposición política en Rosario en gran parte va a estar de acuerdo en la compañía de ese reclamo, y sin embargo vemos cierta tibieza, ¿no? Desde el 94 que están congelados, ¿no? A ver, una cosa es el fondo del conurbano, que este reclamo está claro y acompañamos ese reclamo, pero digo, otra cosa es la cuestión en general de el traslado de fondo, porque en algún momento, repito, este gobierno municipal, el gobierno provincial, quiso instalar públicamente que había como una especie de discriminación estructural, cosa que nosotros no compartimos. Ahora, lo que efectivamente se está dando ahora es una discriminación en otro sentido, una discriminación positiva en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y no se ha dicho absolutamente nada de eso. Más allá que uno pretende discutir el fondo del conurbano, lo que hay que discutir además, ¿por qué se tomó esta decisión de a través de un DNU, de forma totalmente irregular y sin que pase por el Congreso de la Nación, se afecta los mecanismos de coparticipación en función de un distrito que es, para colmo, el distrito de donde hasta hace muy poco fue intendente o jefe de gobierno el hoy presidente de la Nación? Sobre eso no ha dicho absolutamente nada la intendenta, que se pavoneó durante los últimos meses e incluso después de cambiado el signo político a nivel nacional, diciendo que el gobierno nacional de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner la había discriminado. Hoy que efectivamente hay una discriminación, pero que es brutal, en perjuicio de las provincias, no se dice absolutamente nada. Nosotros le vamos a seguir reclamando a la intendenta que se haga cargo de efectivamente reclamar lo que le corresponde a la ciudad y al gobernador, a la provincia, en momentos donde efectivamente se cambió brutalmente en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando antes el equilibrio era distinto, ¿no?
17.000 millones de pesos adicionales va a recibir la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de este año. No tengo el número exacto, pero es el doble de lo que venía recibiendo hasta el momento en puntos porcentuales. Sí, seguramente es el que usted dice, ¿no? Una ciudad que es la ciudad que en términos proporcionales recibe, tiene una recaudación que no tiene ninguna otra ciudad del país, que recibe fondos coparticipables que no tienen otras provincias, etcétera, etcétera, y repito, en donde el PRO es gobierno desde hace ya unos cuantos años y donde el actual presidente de la Nación fue jefe de gobierno hasta ahora. Esto en cualquier otro momento hubiese sido un escándalo de proporciones. Lo que pasa que este gobierno nacional ha decidido en los primeros 100 días, como ha enseñado en algún momento Maquiavelo, que todas las maldades y todas las políticas que perjudican a los sectores populares y el interior del país la tenía que hacer en esos primeros 100 días para que además no tengamos capacidad de reacción. Ahora, la capacidad de reacción que está teniendo algunos sectores de la población con los ajustes, con las expulsiones de la fuente de trabajo en el Estado, etcétera, etcétera, también tiene que tener, ¿no es cierto?, los municipios y comunas y la provincia con respecto a estas políticas de efectiva discriminación del interior del país. Los que durante años hicieron de eso una política, en momentos donde esto efectivamente aparece como una política de discriminación, no levantan su voz. Eso es lo que de alguna manera a nosotros nos indigna, ¿no? Ahora, Eduardo, yo le señalaba que desde el 94 se otorga la asignación 30 millones para Rosario y Santa Fe, 20 millones y medio para Rosario. Eso no se tocó nunca. No, efectivamente no. Hubo, por eso digo, otros sistemas de compensación, por ejemplo, el Fondo Solidario, mal llamado Fondo Sojero, mecanismos que de alguna manera permitían compensación algunas provincias, algunos municipios, y que permitían llevar adelante obra pública a través de esos recursos. Y un sistema, repito, de previsión social, un sistema de inclusión social que permitía ese tipo de compensaciones. Ahora lo que estamos viendo es que todo ese sistema se va demoliendo de a poco. Ejemplo, el fondo Sojero, el fondo solidario, obviamente al partir de la progresiva baja de las retenciones a las hojas se va a ir disminuyendo y va a significar, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe una baja sustancial de esos aportes y de la obra pública, que evidentemente se buscará compensar por otro lado. La provincia ha ganado un juicio que le va a permitir 6.000 millones de ingresos adicionales anuales, pero bueno, evidentemente lo que va a entrar por un lado se va a ir perdiendo en el marco de otras políticas que se empiezan a desmantelar, ¿no? Y no, Eduardo, hoy, sí, dígame. No, repito, hoy la discusión central, además de la discusión histórica del Fondo Conurbano, la discusión central es por qué esta decisión política de, por decreto de necesidad de urgencia, duplicarle los fondos coparticipables a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso es un escándalo por donde se lo mire, y los legisladores, los funcionarios del Estado municipal y provincial, discutírselo, no a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es beneficiario de eso, sino a quien ha tomado la decisión, que es pura y exclusivamente Mauricio Macri. Y si había, yo esto no lo tengo muy claro, pero si había repuesto la semana pasada también un decreto, por decreto, el 15% del descuento de coparticipación que se le hacía a las provincias para financiar ANSES. Bueno, eso es un viejo juicio que antes de la finalización del mandato de Cristina, algunas provincias, 3 provincias, le habían ganado al Estado Central, que tenía que ver con un reclamo, porque el ANSES, desde hace muchos años, no desde hace 12 años, sino desde la década de los 90, detraía un porcentaje el 15% de la masa coparticipable para sostener políticas que tenían que ver con las jubilaciones, las pensiones, etcétera, etcétera. Una de esas provincias es Santa Fe. Una de esas provincias es Santa Fe. ¿Qué es lo que discutimos nosotros de ese juicio en su momento? Sí. Es que no era una política de discriminación a una provincia en particular, sino se traía sobre la masa coparticipable que ponen todas las provincias y también la nación para sostener
por ejemplo, políticas previsionales que en el caso de la provincia de Santa Fe cubren al 90% de los jubilados. El 90% de los jubilados santafesinos son jubilados nacionales. Por lo tanto, para nosotros era una política valorable e incluso una política que habían votado Hermes Wiener, que fue el que inició el juicio, unos años antes cuando era diputado nacional. Dicho todo esto, el fallo ya está, se tomó esa definición en su momento. Lo que hizo la Presidenta de la Nación antes del cambio de gestión fue dictar un decreto para intentar equiparar a esas 3 provincias con el resto y que se deje de traer a todas las provincias ese 15% y de alguna manera se equiparaba y los fondos al ANSES se tomaban de rentas generales. La definición que tomó Mauricio Macri es volver atrás de ese decreto y que se le siga detrayendo a algunas provincias y a otras no, lo que genera una desigualdad entre esas provincias, ¿no? Bueno, eso es lo que está en discusión hoy con respecto a este fallo y a ese decreto, ¿no? Rediscusión seria y profunda de la coparticipación, el título para el cierre de esta nota, Eduardo. Por supuesto, y discusión de medidas unilaterales, porque el régimen de coparticipación tiene que ser algo que se discuta, pero además lo establece así la Constitución del 94, en todas las legislaturas provinciales y en el Congreso Nacional, no a través de un decreto de necesidad de urgencia que a todas luces beneficia al distrito de donde es el presidente, que gobierna exclusivamente, aparentemente, para ese distrito y discrimina al resto de la provincia. Si durante años hay sectores políticos que cacarearon en un esquema mucho más justo que este, evidentemente, que había discriminación, es inconcebible que hoy no diga nada, entre ellos la Intendenta de la Nación, en general, sin entrar a hueso de la cuestión. Hace algunas horas tuiteó la Intendenta 3 tuits donde hablaba genéricamente del régimen de coparticipación y nos quedamos todos esperando el 4.º tuit donde dijera y condenara explícitamente este DNU, pero parece que no quieren chocar con el presidente de la Nación, ¿no? Eduardo, muchas gracias por este tiempo. No, gracias a vos, un abrazo grande. Eduardo Tonioli, concejal Frente para la Victoria, fondos del conurbano, la discusión de la coparticipación y los reclamos planteados en Buenos Aires por la intendenta Mónica Fey.